Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Muchas veces en la vida, cuando estamos en un problema, necesitamos como que nos pinten una escena, un episodio, un pasaje mental donde nos digan: mira, ahora te toca muy duro en este examen, pero imagínate cuando estés graduado en tu carrera profesional como abogado. Mira, ahora te toca muy duro con este trabajo, pero piensa cuando entregues esa contratación y salgas exitoso y te adjudiquen ese contrato. Uno en la vida, ante el sufrimiento que nos escandaliza, nos derrumba, uno necesita imágenes de esperanza, anticipos de lo que es el final de la historia, el final de la vida, para no dejarnos derrumbar, para no dejarnos desmoronar. Eso ocurre con la transfiguración. Jesús, en una pedagogía sabia, enseña a sus discípulos: les he hablado recientemente en el capítulo 16 de mi pasión y muerte. Les he hablado de las condiciones para ser discípulo, cargar con la cruz y morir a sí mismo. Si no les muestro por adelantado lo que es el final de su historia, la gloria con mi Padre Dios, se me van a derrumbar, se me van a estallar, se me van a desanimar, se me van a desesperanzar. En el fondo, en palabras muy sencillas, la primera idea la podemos sintetizar en esta frase: no hay gloria sin cruz. No hay rosa sin espina. No hay monte Tabor de la transfiguración sin monte Gólgota de la crucifixión. Pero sobre todo Jesús lo que quiere mostrar a sus discípulos es esta verdad: el final de la historia está con Dios. El final de la vida es la ascensión, el encuentro definitivo con el Señor. No podemos pensar que el final de la vida está con la muerte, con las cenizas de un cadáver que ha sido cremado, que el final de la vida acaba simplemente cuando uno se muere. No, somos rebeldes. Yo no sé cómo hace una persona sin fe que cree que todo acaba con la muerte. La vida sí es un absurdo, es una tontería. Te enamoras de la vida y un accidente intempestivo, una enfermedad temprana acaba con tu existencia. No. Tenemos que clamar: el final del hombre es la ascensión humana, el encuentro con Dios, la gloria con Dios. En eso no nos podemos equivocar, porque entonces vamos a ser unos pobres, desgraciados, unos miserables, unos infelices, que como un perro o un gato disfrutó de la vida y luego por un accidente murieron. Y no somos perros, no somos gatos, no somos simples criaturas, somos hijos de Dios, sembrados desde siempre de vida eterna y con vocación de eternidad, con sentido de inmortalidad, con búsqueda de infinito. No nos podemos resignar. Segunda gran afirmación o mensaje de este pasaje de la transfiguración:
Jesús se transfigura mientras ora. Y esto nos lleva a pensar a nosotros una gran verdad. La oración, el amor transfigura. Por el contrario, el vacío de Dios desfigura. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Moisés, cuando bajaba de la montaña, su rostro resplandecía. Estaba transfigurado, se había encontrado con Dios. Algo había en él que el pueblo de Israel reconocía. Lo llamaban el hombre más humilde sobre la tierra y su rostro resplandecía. Y aquí Mateo nos quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, con la nueva ley de santidad que resplandeciente nos muestra la gloria de Dios. Piénsalo, la oración, la vida con Dios transfigura. Cuando uno está en el mundo, cuando uno vive como de sus deseos egoístas, uno es desfigurado, uno es aburrido, uno mira para todas partes, uno no se halla, uno es como un perro con pulgas. Tú ves una persona con Dios y el santo es por excelencia un ser humano alegre, pleno, realizado. Por el contrario, una persona sin Dios es una búsqueda constante. Todo lo cuestiona, nada lo llena, nada lo satisface. Es una eterna búsqueda, es un eterno insatisfecho. Eso no es el proyecto de Dios sobre nuestra vida. Esta gloria que tiene Jesús y que comunica a sus discípulos, Pedro la quiere eternizar. Cuando ciertamente en un arrobamiento, pudiéramos decir místico, le dirá espontáneamente a Jesús: qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En el fondo, Pedro es la imagen de todo ser humano lleno de la gloria de Dios. Créanlo, un hombre verdaderamente espiritual siempre, cada día exclamará: qué bien se está contigo, Señor. Qué bien se está contigo, Señor. Y por el contrario, un hombre vacío de Dios buscará y caminará en el desierto de su vida y seguirá buscando y llegará a la madurez, la vejez, la ancianidad y quizás la muerte, y seguirá buscando porque no alcanzó a conocer la gloria de Dios, no alcanzó a probar ese qué bien se está aquí. Hay un tercer mensaje, y tal vez el más importante de todos, y es la expresión del Padre Dios, que se escucha desde la nube y que nos lleva a entender que Jesús no es un hombre más. Este es mi Hijo amado. Y hasta ahí nos parece escuchar también la teofanía en el bautismo de Jesús, cuando el Padre Dios también hablando de Jesús dice: este es mi Hijo amado. Pero aquí se nos invita, escúchenlo. ¿Qué significa este escúchenlo? Créanle, síganlo, enamórense de Él, siéntanlo, tómenlo en serio. No es un añadido en sus vidas, no es un concepto, no es una idea, no es una abstracción, es una realidad. Deja tu dureza de corazón, deja tu dureza, deja tu racionalismo, deja tu soberbia, tu prepotencia, ábrete, escúchalo. Escuchar a Dios es vivir la vida y cada día de cara a Dios. Y esto tiene consecuencias claras para nuestra existencia, iluminaciones en nuestra vida. Te presento algunas de ellas. Primera iluminación conclusiva de lo que es escuchar, creerle, tomarme en serio a Jesús en mi vida. La primera iluminación es esta: en fe
Cuando uno le cree a Jesús, descubre que al final de la vida sufrimos y nos preocupamos sin necesidad, porque en todos los episodios de la vida Dios siempre estuvo contigo. Dios nunca te abandonó. Sufriste sin necesidad, te preocupaste sin necesidad, porque Él siempre estuvo contigo. Creerle a Jesús es vivir de otra manera, y más allá de cualquier situación personal, salud, económica, laboral, contradicciones afectivas, decir: Señor, no me has abandonado, estás conmigo, estoy contigo. Creerle a Jesús es saber que Él siempre estuvo, está y estará en mi vida, que Él nunca me abandonó, y que yo, si desde el principio de mi vida le hubiera creído, habría sufrido menos, me habría preocupado menos. Segunda conclusión: uno reconoce que el hombre solo es fuerte en Dios. Yo recuerdo joven, me sentía fuerte en mi formación académica como abogado. Qué tonto soy. Me sentía fuerte en mis contactos políticos porque hacía política como estudiante de Derecho y pensaba que mi fuerza eran mis jefes políticos. Me sentía fuerte en mi salud. Me sentía un poco dueño del mundo. Me hablaban los más adultos e interiormente me reía de ellos. Pensaba que me las sabía todas. Solo la vida, las humillaciones de la vida te hacen un poco humilde y te das cuenta que tú no eres el primero en este mundo, que debes dejar ese complejo de Adán o de primer hombre, que muchos han existido antes que tú y que la fuerza no nos la da ni un ser humano, ni el dinero, ni la salud, ni el conocimiento, ni las relaciones políticas. La fuerza solo nos viene de Dios. Solo somos fuertes en Dios. Una tercera conclusión o iluminación de este pasaje de la transfiguración y de escuchar a Jesús es reconocer esta verdad profunda. La fidelidad a Dios es la prosperidad del hombre. Uno es fiel a Dios y uno en la vida prospera. Uno es fiel a Dios y uno en la vida prospera. Sé que el mundo nos habla de la trampa, las triquiñuelas, los atajos, las astucias, mamarle gallo al estudio, mamarle gallo al trabajo, mamarle gallo al tiempo, mamarle gallo al novio o a la novia, mamarle gallo a la vida. Pero al final te das cuenta que te has engañado a ti mismo, pero que a Dios no lo puedes engañar. La vida al final te demuestra dos cosas: uno obre rectamente, uno, y uno confía en Dios, dos, y todo en la vida fluye, por más que hayan momentos de estrechez o túneles oscuros en nuestra existencia. Nunca lo olvides, un corazón recto y confiado, un corazón que obra rectamente, Dios lo bendice. Esta semana oía de una dependencia pública, sacaban 20 personas en una purga laboral, pero me decía uno de los que se salvó de la purga laboral, me decía: Padre, tienen tan buenos sueldos, trabajan tan poco, maman tanto gallo, son tan irresponsables en su trabajo. Y le dije: todo en la vida tiene un límite, preocúpate de obrar rectamente. Estalló un escándalo público en esa dependencia, en esta purga de 20 servidores. Y aquella persona se salvó porque alguien había visto su trabajo responsable y dijo: a él no lo saquen, yo doy fe de él. Uno obre rectamente en la vida y Dios lo premia. Uno obre con astucia frente a Dios y Él es más astuto que nosotros. Terminemos con una cuarta y última sabiduría que nos lleva a descubrir como la verdad profunda de escuchar a Dios. Dice
el Padre Dios, este es mi Hijo amado. Y la vida te enseña que solo los amados son capaces de amar. Solo los seducidos son capaces de seducir. Solo los fascinados por Dios son capaces de fascinar. Hoy uno ve que una persona tiene pasión, tiene fuego en su vida, es porque ha sentido el amor de Dios. A veces pasamos la vida sin haber conocido las mieles del amor, y la vida pierde sentido. La vida solo es plena, la vida solo es feliz, la vida solo llena cuando uno se ha experimentado amado, aceptado, y ese amor de Dios, esa aceptación de su ternura, compartámosla con los demás. Hoy te invito, amiga, amigo digital, que nos escuchas por estos medios digitales, renueva tu vida. No puede ser que seas un cristiano de partida de bautismo. No puede ser que seas un cristiano de foto de primera comunión. No puede ser que seas solamente un cristiano de misa de entierro de un amigo. No. Él te dio la vida, la salud, la inteligencia, la familia, las oportunidades que hoy tienes. ¿Cómo lo menosprecias? ¿Cómo eres tan vivo para el mundo y tan muerto para el cielo? ¿Cómo estás tan despierto para las cosas terrenales que pasan? ¿Y cómo estás tan dormido para las cosas eternas que duran? Perdóname la vehemencia con la que te hablo, y no te hablo más fuerte porque estoy en un lugar donde nos pueden escuchar más allá, pero no es importante. El mundo grita, el mundo lleva sus mensajes. Hoy simplemente dile al Señor: Señor, quizás mirándome a un espejo, detallando la pupila de mis ojos, centrado en mi mirada, me veo un ser triste, desfigurado por la mundanidad. Hoy te pido, no dejes que me desfigure, por el contrario, transfigúrame por el amor y por la fuerza de la oración. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti
que eres recto y noble cuando ves que se te abaja. A ti que te desprecia el mundo, porque no sigues las reglas que ha marcado. A ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo. A ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Sabia enseña a sus discípulos. Les he hablado recientemente en el capítulo 16 de mi pasión y muerte. Les he hablado de las condiciones para ser discípulo: cargar con la cruz y morir a sí mismo. Si no les muestro por adelantado lo que es el final de su historia, la gloria con mi Padre Dios, se me van a derrumbar, se me van a estallar, se me van a desanimar, se me van a desesperanzar. En el fondo, en palabras muy sencillas, la primera idea la podemos sintetizar en esta frase: no hay gloria sin cruz, no hay rosa sin espina, no hay monte Tabor de la transfiguración sin monte Gólgota de la crucifixión. Pero sobre todo Jesús lo que quiere mostrar a sus discípulos es esta verdad: el final de la historia está con Dios. El final de la vida es la ascensión, el encuentro definitivo con el Señor. No podemos pensar que el final de la vida está con la muerte, con las cenizas de un cadáver que ha sido cremado, que el final de la vida acaba simplemente cuando uno se muere. No, somos rebeldes. Yo no sé cómo hace una persona sin fe que cree que todo acaba con la muerte. La vida sí es un absurdo, es una tontería. Te enamoras de la vida y un accidente intempestivo, una enfermedad temprana acaba con tu existencia. No. Tenemos que clamar. El final del hombre es la ascensión humana, el encuentro con Dios, la gloria con Dios. En eso no nos podemos equivocar, porque entonces vamos a ser unos pobres, desgraciados, unos miserables, unos infelices, que como un perro o un gato disfrutó de la vida y luego por un accidente murieron. Y no somos perros, no somos gatos, no somos simples criaturas, somos hijos de Dios, sembrados desde siempre de vida eterna y con vocación de eternidad, con sentido de inmortalidad, con búsqueda de infinito. No nos podemos resignar. Segunda gran afirmación o mensaje de este pasaje de la transfiguración: Jesús se transfigura mientras ora. Y esto nos lleva a pensar a nosotros una gran verdad: la oración, el amor transfigura. Por el contrario, el vacío de Dios desfigura. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Muy delante de todos, y es la expresión del Padre Dios, que se escucha desde la nube y que nos lleva a entender que Jesús no es un hombre más. Este es mi Hijo amado. Y hasta ahí nos parece escuchar también la teofanía en el bautismo de Jesús, cuando el Padre Dios, también hablando de Jesús, dice: este es mi Hijo amado. Pero aquí se nos invita, escúchenlo. ¿Qué significa este escúchenlo? Créanle, síganlo, enamórense de Él, siéntanlo, tómenlo en serio. No es un añadido en sus vidas, no es un concepto, no es una idea, no es una abstracción, es una realidad. Deja tu dureza de corazón, deja tu dureza, deja tu racionalismo, deja tu soberbia, tu prepotencia, ábrete, escúchalo.
Escuchar a Dios es vivir la vida y cada día de cara a Dios. Y esto tiene consecuencias claras para nuestra existencia, iluminaciones en nuestra vida. Te presento algunas de ellas. Primera iluminación conclusiva de lo que es escuchar, creerle, tomarme en serio a Jesús en mi vida. La primera iluminación es esta. En fe, cuando uno le cree a Jesús, descubre que al final de la vida sufrimos y nos preocupamos sin necesidad, porque en todos los episodios de la vida Dios siempre estuvo contigo. Dios nunca te abandonó. Sufriste sin necesidad, te preocupaste sin necesidad, porque Él siempre estuvo contigo. Creerle a Jesús es vivir de otra manera, y más allá de cualquier situación personal, salud, económica, laboral, contradicciones afectivas, decir: Señor, no me has abandonado, estás conmigo, estoy contigo. Creerle a Jesús es saber que Él siempre estuvo, está y estará en mi vida, que Él nunca me abandonó, y que yo, si desde el principio de mi vida le hubiera creído, habría sufrido menos, me habría preocupado menos. Segunda conclusión, uno reconoce que el hombre solo es fuerte en Dios. Yo recuerdo joven, me sentía fuerte en mi formación académica como abogado. Qué tonto soy. Me sentía fuerte en mis contactos políticos porque hacía política como estudiante de Derecho y pensaba que mi fuerza eran mis jefes políticos. Me sentía fuerte en mi salud. Me sentía un poco dueño del mundo. Me hablaban los más adultos e interiormente me reía de ellos. Pensaba que me las sabía todas. Solo la vida, las humillaciones de la vida te hacen un poco humilde y te das cuenta que tú no eres el primero en este mundo, que debes dejar ese complejo de Adán o de primer hombre, que muchos han existido antes que tú y que la fuerza no nos la da ni un ser humano, ni el dinero, ni la salud, ni el conocimiento, ni las relaciones políticas. La fuerza solo nos viene de Dios. Solo somos fuertes en Dios. Una tercera conclusión o iluminación de este pasaje de la transfiguración y de escuchar a Jesús es reconocer esta verdad profunda. La fidelidad a Dios es la prosperidad del hombre. Uno es fiel a Dios y uno en la vida prospera. Uno es fiel a Dios y uno en la vida prospera. Sé que el mundo nos habla de la trampa, las triquiñuelas, los atajos, las astucias, mamarle gallo al estudio, mamarle gallo al trabajo, mamarle gallo al tiempo, mamarle gallo al novio o a la novia, mamarle gallo a la vida. Pero al final te das cuenta que te has engañado a ti mismo, pero que a Dios no lo puedes engañar. La vida al final te demuestra dos cosas: uno obre rectamente, uno, y uno confía en Dios, dos, y todo en la vida fluye, por más que hayan momentos de estrechez o túneles oscuros en nuestra existencia. Nunca lo olvides, un corazón recto y confiado, un corazón que obra rectamente, Dios lo bendice. Esta semana Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol,
y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Muchas veces en la vida, cuando estamos en un problema, necesitamos como que nos pinten una escena, un episodio, un pasaje mental donde nos digan: mira, ahora te toca muy duro en este examen, pero imagínate cuando estés graduado en tu carrera profesional como abogado. Mira, ahora te toca muy duro con este trabajo, pero piensa cuando entregues esa contratación y salgas exitoso y te adjudiquen ese contrato. Uno en la vida, ante el sufrimiento que nos escandaliza, nos derrumba, uno necesita imágenes de esperanza, anticipos de lo que es el final de la historia, el final de la vida, para no dejarnos derrumbar, para no dejarnos desmoronar. Eso ocurre con la transfiguración. Jesús, en una pedagogía Moisés, cuando bajaba de la montaña, su rostro resplandecía. Estaba transfigurado, se había encontrado con Dios. Algo había en él que el pueblo de Israel reconocía. Lo llamaban el hombre más humilde sobre la tierra, y su rostro resplandecía. Y aquí Mateo nos quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, con la nueva ley de santidad, que resplandeciente nos muestra la gloria de Dios. Piénsalo, la oración, la vida con Dios transfigura. Cuando uno está en el mundo, cuando uno vive como de sus deseos egoístas, uno es desfigurado, uno es aburrido, uno mira para todas partes, uno no se halla, uno es como un perro con pulgas. Tú ves una persona con Dios y el santo es por excelencia un ser humano alegre, pleno, realizado. Por el contrario, una persona sin Dios es una búsqueda constante. Todo lo cuestiona, nada lo llena, nada lo satisface. Es una eterna búsqueda, es un eterno insatisfecho. Eso no es el proyecto de Dios sobre nuestra vida. Esta gloria que tiene Jesús y que comunica a sus discípulos, Pedro la quiere eternizar, cuando ciertamente en un arrobamiento, pudiéramos decir místico, le dirá espontáneamente a Jesús: qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En el fondo, Pedro es la imagen de todo ser humano lleno de la gloria de Dios. Créanlo, un hombre verdaderamente espiritual siempre, cada día exclamará: qué bien se está contigo, Señor. Qué bien se está contigo, Señor. Y por el contrario, un hombre vacío de Dios buscará y caminará en el desierto de su vida y seguirá buscando y llegar a la madurez, la vejez, la ancianidad y quizás la muerte, y seguirá buscando porque no alcanzó a conocer la gloria de Dios. No alcanzó a probar ese qué bien se está aquí. Hay un tercer mensaje, y tal vez el más importante.